96 no había ninguna norma o ninguna situación disciplinaria que nos regulara a nosotros. ¿10-15? La 10. La ley 1015 del 2006. Entonces trabajaba emparejada con esta ley 734 de 2002. A raíz de que se generó la ley 1952 de 2019, fue necesario modificar esa ley 1015 y entró en vigencia ¿cuál? La 2176. La 2176 o 96 96, 96. de 2022. Listo, muy bien. 30 de diciembre del 2022. Algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario indica que vamos a tratar los artículos 26 al 45, ¿sí? Entonces ya vamos sabiendo de qué es el tema que vamos a tratar. Entonces, algunas pautas. Primero, compañeritos, la disciplina. La disciplina es la clave del éxito. Para poder tener éxito en tu vida es fundamental contar con disciplina. Podría mencionar otros como creatividad, constancia, esfuerzo, talento, inteligencia, pero la disciplina es la pieza clave para lograr tus objetivos. Sin disciplina, cualquier cosa que hagas que incluye el ámbito laboral hasta el ámbito personal como el ejercicio, comer saludable, serían imposibles de lograr. Es más, por favor, cierren los micrófonos. Es más que necesario empezar a trabajar en tu disciplina si quieres ser una persona exitosa y que cumples tus metas. Si bien es cierto, hay muchas personas que nacen con talentos innatos. En mi caso, hablo por el suscrito, hay muchas habilidades que fueron necesarias desarrollarlas a través de hábitos constantes y diarios, como el aprender cosas poquito a poco, día a día, el aprendizaje mecánico y las diversas situaciones que hago día a día me permiten ser disciplinado y volverme experto o profesional en los diferentes ámbitos de mi vida, ¿cierto? Cuando yo inicié en la policía, pues no sabía muchas situaciones que con el pasar de los años y con mi experiencia y con la repetición de leer, de hacer, de manipular un arma, de manipular de conducir moto, de conducir vehículo, de leer, de coger un computador, realizar un trabajo en Excel, ser disciplinado en eso, constante en esas situaciones, me permitieron aprender y saber realizar ese tipo de actividades. Entonces, pues todos los días, si yo soy disciplinado tratando de aprender, de hacer las cosas, pues voy a llegar a un éxito, a pesar de que no sea muy talentoso, pero si soy disciplinado podré tener unos excelentes resultados. ¿Listo? ¿Qué formas de aprender? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Ninguno quiere leer? Estudios Bueno, cortos pero continuos. Cualquier aprendizaje complejo se puede lograr con pequeños logros diarios. listo. Siguiente. Enseñar lo que has aprendido al tratar de explicar lo que sabes. Adapta la información a tu propio lenguaje y manera de entenderlo. Siguiente. Entender cómo se aprende mejor. Todos tenemos 9 tipos de inteligencia. Al descubrir cuál es tu forma y técnica de estudio, obtendrás mejores resultados. Listo. Siguiente. Buscar respuestas en vez de memorizar. Enlista tus dudas con respecto a un tema y después investiga para aclararlas. Listo. Bien. Primero, estudios cortos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de hacer un estudio corto para llegar a un resultado. No solamente se queden con esto, sino de pronto con la retroalimentación. ¿Listo? Todos los días estamos aprendiendo, estamos leyendo, estamos mirando para llegar a un objetivo. Entonces es importante que ustedes a diario vayan perseverando en sus actividades, ¿sí? De aprendizaje. Enseñar lo que has aprendido. Muchos dicen es que si yo le enseño a la otra persona, de pronto pues él va a aprender y yo voy a... No.
cuando uno enseña, aprende el doble, porque usted está retroalimentando lo que ya sabe hacer y está practicando lo que ya sabe hacer, entonces está aprendiendo el doble. ¿Listo? Entender cómo se aprende mejor. Habla de 9 tipos de inteligencia. Al describir cuál es tu forma y técnica de estudio, obtendrás mejores resultados. Me indica que no todos aprendemos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, habla de la interpersonal. Si logran observar ahí el cuadro de la derecha, logramos observar que hay 9, 2, 4, 6, 8, 9 tipos de inteligencia. Está la interpersonal, está la espacial, está la naturalista, está la musical, está la lógico-matemática, está la existencial, está la interpersonal, la corporal, sinestésica, la lingüística. Empezamos con la indisciplina. Por favor, muchachos, los micrófonos. ¿Listo? Entonces, se habla de que hay muchas formas de aprender, pues vamos a nombrar algunas. Está la visual. Yo también, hay algunas personas que solamente mirando, pues pueden aprender. Hay otras personas que pueden estar observando algo, pero no logran aprender, pero de pronto si se les coloca un audio o alguna situación, logran aprender de una mejor forma. Existen otras personas que aprenden realizando los ejercicios que les están explicando. Hay otras personas a las que se les facilita leer. Solamente leyendo aprenden muy bien. Hay otras a las que dicen, no, yo no puedo leer, yo prefiero otro tipo de aprendizaje, subrayando, haciendo resúmenes, por ejemplo, copiando los dictados. De pronto están dictando, va escribiendo y aprende mejor la persona escribiendo todo lo que le van diciendo, lo va memorizando, pero entonces hay muchas formas de aprender. Lo ideal es que nosotros sepamos de qué forma podemos aprender para poderla transmitir y poder llegar al conocimiento que buscamos. En mi caso, yo soy mecánico, yo aprendo a hacer las cosas de forma mecánica, para algunas situaciones del computador, programas y demás, practicar y practicar, haciendo varias repeticiones, conduciendo pues obviamente la práctica, la experiencia, y soy también muy auditivo. Yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa y si voy escuchando cualquier norma, cualquier situación, pues voy aprendiendo también. En alguna ocasión manejaba el proceso del código desde, desde una estación, y pues al lado mío pues estaba el compañerito que recepcionaba las denuncias, y pues uno va aprendiendo muchas situaciones de la parte penal o de las situaciones del proceso de recepción de denuncias solo escuchando. O uno escuchaba pues la norma, llegaba el abogado, hablaba del derecho a petición, del debido proceso, de X o Y situaciones. Entonces uno, en mi caso, pues yo soy muy auditivo, para que lo tengan en cuenta y vayan explorando esa forma de aprender. ¿Listo? Entrando en materia, listo, pasamos. Código General Disciplinario, como ya lo explicábamos, es la Ley 1952 del año 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario. Se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. ¿Desde qué artículo? Del 26 al 45. ¿Qué temas me indica esta normatividad que voy a estudiar para enfocarme en en mi material de estudio para presentar el concurso de ascenso? Pues está el capítulo 4, la falta disciplinaria. Habla de las causales de exclusión disciplinaria, de la responsabilidad disciplinaria. Título 3, la extinción de la acción y de la sanción disciplinaria. Capítulo 1, título 4, derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del servidor público. Vuelve y me dice capítulo 1, capítulo 2, deberes, capítulo 3, prohibiciones, capítulo 1, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, conflicto de intereses. Título 5, faltas y sanciones disciplinarias. Capítulo 1, clasificación y connotación de las faltas disciplinarias. Listo.
¿Hasta ahí tenemos alguna duda, inquietud, sugerencia o prosigo? Listo. Sigo, muchachos. La historia de esta norma es sencilla y breve. Resulta y pasa que, pues, durante el periodo en el que nuestro actual presidente, el señor Gustavo Petro, fungió o ostentó el cargo de alcalde, eh, eh, hubieron una serie de irregularidades que generaron que el Estado abriera una investigación disciplinaria y realizara la destitución y una serie de sanciones en contra de del hoy presidente del ese entonces alcalde de la ciudad de Bogotá. ¿Qué indicaba? Que pues se generaron unas sanciones y una serie de situaciones que hicieron que se apartara del cargo. Cuando él se apartó del cargo, pues obviamente no se quedó quieto, llevó pues su caso hasta las últimas consecuencias, a tal punto de que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que indicaba pues que le había sido violado el debido proceso. ¿Qué generó esto? Pues que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 8, si no estoy mal, indicara que se le estaba violando el debido proceso a este funcionario, lo cual llevó a que el Estado colombiano perdiera esa pelea o esa sanción. Fue necesario pues obviamente levantar la sanción, restablecerlo en el cargo y posteriormente pues también le ordenó entrar a verificar ese código único disciplinario que fungía ese tiempo y pues que entrara en vigencia la ley 1952 del año 2019. Existen muchos cambios, vamos a verlos a través del camino de esta presentación, lo que nos va a permitir a nosotros saber o entender todas esas situaciones y todos esos cambios que tiene la ley 1952 del año 2019. ¿Listo? Pero bueno, profe, vamos a iniciar desde el artículo 26 al 45 y el resto de la norma, ¿qué? Bueno, listo. El resto de la norma vamos a trabajarla. ¿Por qué? Yo soy partidario de que uno no puede sesgarse solamente a estudiar la parte que le está solicitando el tema, sino uno tiene que entender en general la norma, ¿sí? Entonces, pues una norma tiene un inicio, tiene una serie de situaciones, una estructura que nos permite, pues, entenderla de la mejor manera. Sí, señor. Jesús David, cuénteme. Buenas noches. ¿Sí me escuchaba, profe? Ahora sí, lo estaba escuchando como entrecortado. Ahí cómo me escucha, profe, ¿sí me escucha bien? Bien, bien, sí, señor. Qué pena interrumpirlo ahí. No sé si hacer la pregunta o más tarde o que usted continúe con la... Indíqueme, miremos. Si es del tema, claro que sí. Sí, No, sí, eso, obvio. si No, hay sí, es alguna de obvio. pronto, alguna duda que yo de pronto no les pueda despejar, yo pues la consulto y miramos. Recordemos que estos son temas pues a veces aislados al día a día, pero pues debemos conocerlos. Entonces, de pronto, si no tengo la respuesta, pues la consultaría. Pero pues la idea es solucionar todo lo que haya en relación a esto. Lo escucho, compañerito. Sí, le comentaba. Pues, bueno, en cuanto al tema, pues es bueno pues saber todo acerca de lo que se va a tratar. Pero la dinámica de pronto va a ser que de pronto que muchas veces nosotros estamos allá presentando el examen y normalmente pues las preguntas salen pues obviamente con relación al tema, pero entonces no todo relacionado con lo que uno ve. ¿Sí me hago Sí, entender? señor. Sí, claro. Entonces a eso ya si de pronto, aquí si de pronto va a haber el caso así como en otras clases que colocan así como preguntas así como estilo Sí, así claro. concurso y no. Va a ser, pues no voy a manejar quizzes,
El año pasado utilicé Quizzes, pero va a ser muy dinámica esta clase, pues existen algunas... Esperen un, un momento, compañerito. Es que estoy verificando acá la conexión, entonces, desde el celular, entonces, sí van a haber varias dinámicas, pero pues obviamente es importante apropiar el tema. Entonces, claro que sí. La idea es esa, que ustedes lean, que nosotros retroalimentemos, que verifiquemos los ejercicios. Y como en todo, a mí me gusta ser muy dinámico en todas las actividades y claro que sí va a ser así, pero entonces primero es importante apropiar el tema, conocerlo y saber de qué se está hablando. Bueno. No vamos a Bueno, iniciar profe, de una vez con... No vamos a iniciar de una vez con preguntas porque pues ni siquiera hemos iniciado a conocer bien el tema, pues por eso los estoy ahondando en la historia que tiene la ley 1952 del año 2019. ¿Listo? Seguimos. Muchas gracias. Esta norma pues nos habla de que dentro de sus principios... bueno. Hablábamos de que pues la estructura de las normas en Colombia pues exige como unos requisitos para poderlas pues desplegar, por decirlo de alguna manera. Entonces pues lo primero es de pronto, ¿qué es lo primero que uno encuentra en la norma? Cuando uno está estudiando la norma, ¿qué es lo primero que uno encuentra? ¿Nada? Sí, señor. David. no, sí, por ahí, compañero, tiene la mano levantada. Sí, sí, entonces tengo el compañero, profe, Mario. 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 ¿Sí era Mario? Bueno. Sigo. Siguen viendo la diapositiva y me siguen escuchando, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la norma, en la norma, en la mayoría de las normas encontramos unos principios o unas normas rectoras. En esta norma, la primera que encontramos es la dignidad humana y vamos a encontrar una serie de normas rectores que nos indican en qué va encaminado, como los principios, como la guía y por qué fue creada esa norma. Lo primero que encontramos es la dignidad humana. La dignidad humana pues hace referencia a la dignidad humana entendida como principio en el ámbito jurídico. Esta surgió a partir del desarrollo de los derechos humanos en el siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, especialmente en sus artículos 1, 4 y 5. En este sentido, el concepto planteó la dignidad como una particularidad del ser humano, es decir, el hombre se considera un fin en sí mismo y no un simple medio. Es decir, pues todas esas características que me tienen a mí, que hacen que yo sea un ser humano. ¿Listo? La dignidad humana pues ahorita está en el auge, teniendo en cuenta que pues los derechos humanos son muy recalcados en nuestra institución y en cualquier entidad del Estado, dado que pues Colombia se somete a todos los tratados internacionales, entonces pues se habla mucho de derechos humanos. ¿Listo? La dignidad humana pues como bien lo dice pues es el concepto del ser humano. Cualquier persona, ¿sí? Es un ser humano, independientemente de su raza, sexo, orientación sexual y demás. Entonces pues usted esta norma reconoce la dignidad humana e indica que pues todo servidor público el que vaya a ser sometido a esta norma tiene una dignidad humana y se le debe respetar esos derechos humanos y esa dignidad humana. ¿Listo?
Titularidad de la potestad disciplinaria y autonomía de la acción, pues disciplinaria. Concepto de titularidad de la potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria se encuentra en cabeza del Estado, es decir, el Estado pues es el órgano que regula todo el poder disciplinario. Así la Corte Constitucional en la sentencia C-500 de 2014 la definió como la potestad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dado el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, es decir, se busca garantizar un servicio público con sujeción de la ética y de los principios de moralidad, eficacia y eficiencia. Es decir, el Estado es el que encabeza ese poder disciplinario y la acción disciplinaria, ¿sí? Y la delega, pues, sobre algunos órganos para que para que se pueda desplegar un control debido sobre esos servidores públicos en nuestro estado. ¿Listo? ¿Qué busca garantizar? Pues lo que siempre nos han dicho, los principios, la ética, la sujeción a esa ética, la moralidad, la eficacia y la eficiencia, o sea, dar un servicio público adecuado a los ciudadanos que hacen parte de ese estado colombiano que está regulando pues nuestro comportamiento como servidores públicos. ¿Sigo? La acción disciplinaria. ¿Qué será la acción disciplinaria? La acción disciplinaria, como bien lo dice, es una acción de carácter público que busca demostrar o desvirtuar que se presentó o no una falta disciplinaria cometida por un funcionario público del Estado. También busca garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública. Es independiente de las acciones que puedan surgir de la comisión de la falta y que permiten la imposición de sanciones a quienes sean encontrados responsables de ellos. Con sus palabras, ¿quién me define qué es la acción disciplinaria? ¿Es el actuar del policía? ¿Solo del policía? No, de toda persona, pero mirándolo policialmente es el actuar del policía. La acción disciplinaria. El actuar de los servidores públicos. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién quiere aportar? Disciplinariamente se puede decir que es para nosotros como policía y para los militares. Solamente para los militares y los policías. Bueno, y en teoría también como servidores públicos. Ah, también. Listo. Bien. Oído. Es una acción de carácter público que busca demostrar o desvirtuar que se presentó o no una falta disciplinaria cometida por un funcionario público del Estado. Es decir, todas las actividades que despliega el ente disciplinario para demostrar, para hacer ver si un funcionario cometió o no una falta disciplinaria. Esa es la acción disciplinaria, ¿sí? También busca, ¿sí? En el segundo párrafo, la efectividad, los fines y principios, que se cumpla la norma, ¿sí? De acuerdo a lo que está escrito en la norma de normas y encaminado en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los servidores públicos. También me dice en el tercer párrafo que esta es independiente, es decir, si yo con mi acción o con mi falta disciplinaria, si yo con mi falta disciplinaria cometí también si yo con esta
con esa falta disciplinaria no solamente cometió una falta disciplinaria, sino cometió una conducta punible. ¿Qué me dice esta parte de la acción disciplinaria? Que yo voy a ser sancionado con el Código General Disciplinario, pero que si también está descrita como conducta punible, ¿qué norma me va a entrar a regir también? A penal. El Código Penal, sí señor. ¿Ley qué? 500, sí, 599. ¿De qué año? 599. Del 2000. 599 Ley 509 del 2000. Listo. Bien. Seguimos. ¿Quiénes ejercen la acción disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro, los personeros distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado y los nominadores? ¿Listo? La ley 1952 incorporó en una sola norma dos situaciones que se habían mantenido diferenciadas. Este cambio lo consideramos como un error que ha debido y podido evitarse, debido a que la potestad se sitúa en el Estado siendo solo una y la Procuraduría y demás autoridades son titulares de la acción disciplinaria. Otro cambio importante es que se incluyó dentro del artículo 2 de la Ley 2094 de 2021 las funciones jurisdiccionales con las que cuenta la Procuraduría de la General de la Nación. Es decir, pues delegó unas situaciones y empezó a cambiar otras de la Ley 774, ¿sí? Más adelante en las diferencias entraremos a ver más a fondo muchas situaciones que de pronto pues por lógica nosotros ahorita diremos sí, pues tienen mucha lógica, pero pues que se estaban cometiendo y que se estaban cometiendo no solamente desde esa ley 734 de 2002, sino también se estaban cometiendo a través de la ley 1015 del año, ¿de qué año? ¿De qué año es la ley 1015? 2006. 2006, muy bien. Listo. Poder disciplinario preferente. El poder preferente es una facultad que la ley le otorgó a la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de iniciar, proseguir o remitir procesos disciplinarios sin considerar la jerarquía cuando lo considere pertinente, ¿sí? Por ejemplo, conocer de aquellas investigaciones, indagaciones o juzgamientos de las oficinas de control disciplinario interno y de las personerías distritales y municipales. Dicho poder también lo tendrán las personerías distritales y municipales frente a la administración municipal y o distrital. Hago un paréntesis. Cuando yo, como comandante de estación, doy a conocer una situación irregular del señor inspector en cuanto a su deber funcional y se lo doy a conocer al personero. El personero tiene su potestad de pues ejercer esa situación de disciplina. Pero pregunto, ¿el alcalde debería regirlo a través de su oficina de control interno o va directamente por el personero? Por personería, profe. Solo el personero lo podría conocer. Pues creería que sí, profe. El personero recepcionaría y hasta donde diera la capacidad de él para realizar las actividades. Y de no ser posible, pues remitiría a alguna procuraduría provincial. Creería que no, compañerito. ¿Quién es el superior jerárquico del inspector de policía? El alcalde. El alcalde. Alcalde, profe.
¿Será que esa alcaldía debería tener una oficina de control interno? 60. Claro. Claro. Yo como personero recepcionaría, pero le daría trámite al alcalde. Ya, caso distinto cuando por parte de la administración municipal no existe ninguna acción. ¿Qué sucedería? Ahí sí ya el personero debe ejercer sus funciones, ¿sí? Y si no puede conocer ahí, pues deberá remitir a Procuraduría para adelantar lo pertinente. Pero ¿sí ven el triángulo? ¿Sí están viendo ahí la imagen? 560, profe. ¿Dónde inicia? Señor, En Procuraduría. ¿Seguro que Procuraduría. inicia en Procuraduría? En oficina de control disciplinario. Oficina de control disciplinario interno. Exacto. de abajo hacia arriba. Ajá, de abajo hacia arriba. Hacia arriba. ¿A dónde lo remite? A las personerías municipales y distritales. Exacto, Y después ya la Procuraduría como tal. exacto, muy bien. Entonces, pues ya sabemos que pues primero pues hay que agotar unas instancias para llegar posteriormente a la situación en mención que sería pues llegar a la Procuraduría. ¿Listo? Fines de la sanción disciplinaria. ¿Quién me ayuda a leer? Miller, lea. ¿Está leyendo? Se busca persuadir o Sí, señor. Lo escucho. ¿Qué pasó? Profe, Ya ter- ¿me escucha? ya ter- Hagamos un paréntesis antes de leer porque no lo estoy escuchando nada. ¿Hay sección de preguntas? Miller no. ¿No? Listo. Estaba tratando de En- leer. Tenía el Listo. micrófono apagado. Miller, no lo escuché. Si quiere, pues retomemos la lectura. Sí, señor. Dice, fines de la sanción disciplinaria. Finalidad preventiva. Se busca persuadir a los agentes estatales para evitar que realicen infracciones que atenten contra los fines constitucionales valiosos, tales como la modalidad administrativa y la integridad del patrimonio público. Corte Constitucional 2005. Listo. La finalidad preventiva que busca en sus palabras. ¿Quién me contesta? Recuerden que una de las formas de aprender es transmitir a través de sus palabras, comprender a través de sus palabras. Entonces, que buscar como un objetivo. Sí, busca unos objetivos. Entonces, asimilémoslo a lo que nosotros conocemos. La policía previene, ¿sí? ¿Sí? Nosotros prevenimos. Pero entonces esta norma busca prevenir que los servidores públicos realicen acciones que vayan en contra de la norma, en contra de los valores y los comportamientos, y que lleguen también a
afectar ese capital social o las situaciones sociales, el patrimonio público, ¿sí? Patrimonio público, ¿a qué hace referencia? Ramón. Profe, a Señor. los hace referencia pues al dinero público. ¿Solamente al dinero? Las regalías de la jurisdicción, digámoslo, de una alcaldía, de un pueblo, de un sector, de una entidad. Bueno, el patrimonio público del Estado podría ser pues un edificio, podría ser los bienes adquiridos por Cultura. el Estado. También pues busca, como dice, desde su finalidad preventiva, busca evitar que pues todos los servidores públicos generen situaciones que atenten contra pues las situaciones de la norma, la moralidad, que son los valores, y la integridad del patrimonio público. Cuando existe una acción de repetición en contra de, cuando existe una situación que afecta a un ciudadano y el Estado tiene que cancelar, ¿sí? Esas situaciones, pues obviamente, eso es patrimonio público, ¿sí? Lo cual hace que pues exista una afectación a ese capital que tiene el Estado para adelantar otro tipo de situaciones. Obviamente, si bien es cierto, existe una acción de repetición, pero pues obviamente va a haber una afectación al patrimonio público, toda vez que pues la entidad que subsana o indemniza al ciudadano por X o Y sanción que haya sido fallada o cualquier afectación a un derecho fundamental ocasionado por ese servidor público, la entidad va a cancelar el rubro, obviamente pues teniendo en cuenta que después va a generar su acción de repetición en contra del funcionario, pero va a haber una afectación al patrimonio público. ¿Listo? Entonces busca prevenir todas esas situaciones. Finalidad correctiva, ¿quién me ayuda? Se cumple cuando el servidor público, ex servidor público o particulares que cumplen funciones públicas son sancionados. Y Ahí porque déjenlos ahí. Ahí yo lo recorté. Se cumple cuando el servidor público, ex servidor público o particulares que cumplen funciones públicas son sancionados. Listo. Entonces, cuando yo como policía soy sancionado, es decir, esa es la finalidad correctiva, esa es la finalidad de la sanción disciplinaria. Listo. Cuando el ex servidor público o particulares que cumplen funciones son sancionados. Entonces, ¿en qué ocasiones el servidor público puede ser sancionado? O sea, ¿de qué forma llega esa finalidad correctiva al servidor público? Cuando comete una Una falta. falta grave. Comete una falta. Cuando comete una falta. ¿Y de qué forma llega esa finalidad correctiva? ¿O cómo se hace efectiva esa finalidad correctiva? Mediante una suspensión o multa. Una suspensión o una multa. Bueno, y si yo no lo puedo suspender o no le puedo imponer una multa porque es ex servidor público o es un particular que cumple funciones públicas, ¿cómo se sanciona? Una demanda. No. No, porque la demanda es el proceso, compañerito. Inhabilitándolo. Inhabilitándolo, muy bien, ya empezamos a hablar
en términos de sanción en materia disciplinaria, inhabilitándolo, ¿cierto? O sea, yo lo inhabilito para contratar con el Estado, para ejercer funciones con el Estado. Muy bien, muchísimas gracias. Sigo. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. ¿Dónde hemos escuchado esos dos términos, la proporcionalidad y la razonabilidad? Principios básicos del uso de la fuerza. Señor. ¿En el uso de la fuerza? En el uso de la fuerza, sí. ¿Dónde más? En la ley 1801. En la ley 1801. ¿Ante cuál medida de competencia de nosotros? ¿O de quién? Procedimientos policiales. En los procedimientos policiales, en las medidas correctivas, pero en la que más, o sea, normalmente, pues, en la que creo yo, en la ley 1801, que más se aplica la proporcionalidad y la razonabilidad, ¿sí? En medidas correctivas, no estoy hablando de en la sanción disciplinaria, en medidas correctivas de competencia de nosotros, pues es en la suspensión temporal de la actividad. Hago ese símil porque, pues, se puede entender desde esa manera, ajustándolo al código disciplinario. Si yo como comandante de estación conozco un comportamiento contrario a la convivencia, descrito en el artículo 38, numeral 1, literal E, que ¿cuál sería? Si quieren, búsquenlo en Google. ¿No lo encontraron? Comportamientos en relación a los niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Permitir, tolerar o algo así, habla de que los niños, niñas, adolescentes estén en sitios en sitios destinados al consumo de bebidas embriagantes. ¿Sí lo conocen? Ese genera una multa general tipo 4 y una suspensión temporal de la actividad. ¿Listo? La suspensión temporal de la actividad varía de acuerdo al comportamiento presentado, ¿cierto? Yo como comandante de estación puedo determinar de entre cuántos y cuántos días le puedo imponer una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad a un establecimiento que ejerce la actividad económica por ese comportamiento. De entre cuántos y cuántos días. 3 a 10 De días. 3 a 10 días. De 3 a 10 días. Ahora bien, si yo me voy a la ley 1098 y al artículo que regula en la Constitución Política de Colombia los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y me indica que los derechos de los niños, niñas, adolescentes prevalecen sobre cualquier otra norma, yo puedo sancionar con el máximo de días al establecimiento, que ¿cuántos serían? 10, ¿cierto? Caso distinto en el que
mediante mis labores de control a establecimientos abiertos al público, observo que el ciudadano o el dueño del establecimiento no cumple con los requisitos para ejercer la actividad económica, con uno de los requisitos, por así decirlo, con el de derechos de autor. Sería consecuente y sería claro yo imponerle 10 días por ese requisito e imponerle por el primer comportamiento que nombramos en relación a los niños, niñas, adolescentes 3 días. Sí, lo escucho, compañerito. ¿Alguien tomó la palabra? Repite la pregunta, profe, disculpe. Que si sería coherente yo imponerle 3 días a un establecimiento que permite el ingreso de un niño o niña adolescente, o sea, 3 días de suspensión temporal de la actividad, y que si sería coherente que yo le impusiera a otro establecimiento 10 días por no tener el requisito de los derechos de autor. Obvio no, profe. Obvio que el que está permitiendo el ingreso a menores se merece los 10 días. Y Exacto. ponderar el caso que el que no tenga los derechos de autor, pues se puede ponderar en 3, 4, 5 días, pues algo más suave, algo más leve, digámoslo así. Exacto. A eso se remite la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, ¿sí? De las medidas correctivas. En el Código General Disciplinario es muy parecido, ¿sí? Entonces me dice que proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. Origen del concepto. Su aparición en el derecho se remonta a mediados del siglo XX, gracias al Tribunal Constitucional alemán que en sus fallos buscó detener la arbitrariedad del legislador al momento de aplicar los derechos fundamentales. Concepto. En el derecho disciplinario, el principio de proporcionalidad busca que la sanción impuesta sea proporcional a la gravedad de la infracción. Es decir, la sanción disciplinaria debe guardar relación con la clasificación de la falta y su graduación. Ejemplos de vulneración. Imposición de medidas carcelarias por no responder un derecho de petición. 2. Imponer sanciones pecuniarias con cuantías que resulten excesivas o demasiado ridículas que inciten a los funcionarios a repetir la conducta. 3. Imposición de multa o corrección por una falta gravísima. Entonces, analicemos. Imagínese al secretario de estación o al comandante de estación que no contestó el derecho de petición en los términos establecidos, que lo capturen por no contestar el derecho de petición y le den pena privativa de la libertad de 6 meses por no contestar un derecho de petición. Ilógico, ¿cierto? Imponer sanciones pecuniarias con cuantías que resulten excesivas o demasiado ridículas que inciten a los funcionarios a repetir la conducta. Es decir, o que sea muy alta, pero que no sea proporcional al daño ocasionado por el servidor público, o que sea muy bajita por decirle tiene que pagar 200 pesos de multa porque usted, ¿qué les digo yo? Llegó tarde, ¿sí? Que son multas ridículas. Imposición de multa o corrección por una falta gravísima, ¿sí? Entonces, pues, las faltas graves, las faltas gravísimas se cubren con inhabilidad y destitución según lo descrito en esta ley 1952. Me dice que el principio de proporcionalidad pierde su carácter de autónomo y se mezcla con el principio de razonabilidad. Es decir, usted tiene que ser muy consecuente a la hora de graduar e imponer la sanción disciplinaria. ¿Listo? Seguimos. Principio de igualdad. ¿Quién me ayuda a leer? El principio de igualdad
El principio de igualdad disciplinaria es la derivación del artículo 13 de la Constitución Política, que es esboza: todas las personas nacen libres de igualdad ante la ley. En este sentido, la igualdad disciplinaria contiene la importante función que es mantener la imparcialidad de los titulares de la acción de los procesos disciplinarios, evitando la discriminación por razones de sexualidad, creencia religiosa, opinión política, raza, entre otros. Hay cambios. En la ley 1952 del 2019 se decidió agregar las expresiones de color, condición social, profesión, credo religioso, orientación sexual, identidad sexual, entre otros, con el objetivo de evitar la discriminación injustificada de intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal. ¿Qué querrá decir esto, muchachos? Que se Ahí va está en el a garantizar más concepto, profe. derechos a las personas. De la ley. Profe, que hay que tratar a todo Que mundo mirar por a- igual, sin mirar el sexo, la raza, la ideología, sus condiciones. Listo. Este principio indica y obliga a la autoridad disciplinaria a que demuestre, porque pues si bien es cierto, pues a veces es complejo porque pues por X o Y razón aún se ven muchas situaciones en relación de discriminación, obliga a la autoridad disciplinaria a que sea lo más transparente posible, independientemente de pues lo que habla ahí. Entonces, razones de qué: color, condición social, profesión, credo religioso, orientación sexual, identidad sexual, entre otros. Entonces, si a mí usted me va a sancionar, que no se note la discriminación, que sea igual, que sea proporcional y que sea muy coherente de acuerdo a la falta, ¿sí? Que es que Pepito es mi amigo y que este Sutanito no es mi amigo, entonces a este lo sanciono. Ambos cometieron la misma falta, pero entonces este como es mi amigo, entonces lo trato de esta forma, y a este que no es mi amigo y es mi enemigo, entonces lo trato de otra forma, ¿sí? Entonces la igualdad ante la ley. Siguiente, favorabilidad. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Favorabilidad. La favorabilidad determina cuál es la ley aplicable más favorable cuando se presente un conflicto de leyes. Fernández, 1993. Es importante que el funcionario competente estudie y analice cuándo opera el fenómeno de la favorabilidad, teniendo en cuenta el tránsito legislativo de la ley 1952 de 2019 y la ley 2094 de 2021. ¿Continúo? Sí, que Situaciones de aplicación de favorabilidad. Se presenta cuando existen reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción. Villegas, 2019. Cambios y ejemplos de aplicación. El artículo 55, numeral 5, ya no son 0,3 días hábiles consecutivos, sino que el lapso aumenta igual o mayor a 0,5 días hábiles consecutivos y no se denomina abandono, sino ausencia del cumplimiento de la función, cargo o servicio. Los procesos deben ser revisados y tener en consideración una posible rebaja hasta de una tercera. una tercera parte cuando se haya admitido la confesión como uno de los medios probatorios. Tercio de las partes, una tercera parte. Listo. ¿Qué nos quiere decir esto?
que la favorabilidad de esta norma se aplica, valga la redundancia, en favor de quién, del sujeto disciplinable, ¿sí? En este caso existen unas situaciones, me explico. Si la situación anterior, o sea, parafraseando, ¿sí? Y pues tratando de que ustedes entiendan de la mejor manera, si antes la norma decía que me imponían 5 días de suspensión, si la 734 decía que eran 5 días de suspensión y la ley 1952 dice que para la misma falta ahora son 3 días, yo me puedo someter a que me regule o me sancione, me estén sancionando a pesar de que yo haya iniciado a ser sancionado por la ley 734 de 2002. Me puedo someter a la ley 1952 a través del principio de favorabilidad, donde pues me sancionen menos de lo que me van a sancionar, de lo que me iban a sancionar con la ley 734 de 2002. ¿Listo? Es básicamente eso, que le permite al sujeto disciplinable adaptarse o acogerse a la norma que mejor le convenga, ¿sí? O que sea menos restrictiva y le afecte en las sanciones, ¿sí? Y dice, situaciones de aplicación de favorabilidad se presentan cuando existe reducción, ¿sí? Ahí lo que hablábamos, la reducción, modificación, sustitución, es decir, sustitución, cambio, suspensión o extinción de la sanción. Es decir, si la ley 734 no tenía la caducidad o la extinción de la falta, y yo me puedo acoger al término que es más bajito en la 1952, me puedo acoger, entonces pues la extinción de la sanción va a ser más corta que con la 734. ¿Listo? ¿Me hice entender? Listo. Tener muy en cuenta el significado de culpabilidad. Ya vamos entrando en materia, pero pues vamos ahondándonos en algunas definiciones. La culpabilidad es una institución de carácter jurídico que se encuentra cimentada sobre la culpa y el dolo. Es decir, si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación para su incumplimiento, el servidor público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente. ¿Qué me indica? Que las faltas disciplinarias pueden ser a título de qué y de qué. ¿Quién me indica? Ahí está la respuesta, en el mismo texto. ¿De dolo y de culpa? De dolo y de culpa, listo. ¿Qué significará el dolo? En materia disciplinaria, ¿no? La conducta Sí, es dolosa intención. cuando el sujeto conoce los hechos constitutivos. Exacto, muy bien. Cuando sabe que es una falta disciplinaria a su deber funcional y aún así quiere su realización. Y la culpa, Cuando no quiere hacerlo. prácticamente es eso, cuando usted no quiere o cuando omitió, pero no sabía que omitirlo era una falta o X o Y situación. Más adelante adoptaremos, ahondaremos en ese tema. Lo que quiero que tengan claro es que en el Código Penal existen unos tipos de culpabilidad. En la ley 1774 hay otro tipo de culpabilidad. ¿Alguien conoce la ley 1774 de 2016? ¿No? Listo.
No importa. Es la ley del maltrato animal. Listo. En el Código Penal existen unos tipos de culpabilidad. Vamos a hablar de algunos para que ustedes sepan la diferencia. ¿Listo? En el Código Penal encontramos cuáles tipos de culpabilidad, ya que ustedes ya vieron ese tema, ¿o no? Uy. ¿Quién les dio esa clase, Sandrita? Uy. ¿Señor? No lo escucho. Profe, sí, ella, a la ¿Ella? profe Listo. Sandra. Voy a Sí, hablar sí, con sí, ella. sí, sí. ¿Cuáles son los tipos de culpabilidad? Pero son 4. En el Código Penal colombiano. ¿Cuáles son esos 4? Contra, Intencional, profe. preintencional, Intencional, culposo y doloso. Preterintencional, Doloso, culpable, culpa. doloso, culposo. Y ¿Cuál nos culposo. falta? dolosa, Listo. Tenemos preterintencional, dolosa, culposa, ¿y cuál es la otra? con previo aviso, no, algo así. Preterintencional. Ya la tenemos, preterintencional, culposa y dolosa. ¿Hay más? Solo son esos 3. Listo. 3, profe. ¿Por qué les hablaba del Profe, maltrato autor animal, de la ley de mediático, autor maltrato? mediático. Listo. ¿Por qué les hablaba de la ley del maltrato animal? En la ley del maltrato animal no existe culpa, ¿sí? No existe dolo y culpa y preterintención, solamente existe dolo, ¿sí? ¿Por qué? En esa norma da a conocer unas conductas como el que infrinja dolor, el que descuide el animal, el que, bueno, una serie de acciones, pero todas son dolosas. En el Código Penal se habla de una preterintención, que es la preterintención, es que usted no quería, no previno eh, los, las consecuencias y se le salieron o sea, usted creyó que iba a lograr un resultado, pero el resultado fue más allá de lo que usted esperaba, ¿sí? En culpa usted no quería realizarlo, pero lo terminó realizándolo. Y en dolo usted sabía que es un delito y aún así lo quiso cometer. ¿Listo? Ahora bien, en la ley disciplinaria, ¿cuántos tipos de culpabilidad o cuántas figuras de culpabilidad se encuentran? ¿Cuántas? Hola. ¿Cuántas? 2. 2. ¿Cuáles son? Gravísima y grave. Ya tiene garaje. Profe, la dolosa, ¿Cuáles? Profe, serían 2, gravísima y grave. Gravísima y grave. ¿Están viendo la Sí, señor. presentación? Los tipos Tengo culpabilidad. de culpabilidad en en la Culpa y falta de dolo. disciplina son solamente 2. Ahí están, yo les dije. Está la culpa Culpa y y está el dolo. Dolo dolo. y culpa. el dolo. Listo, bien. Seguimos. El debido proceso. En la Constitución Política, ¿dónde está escrito el debido proceso? El artículo 29.
En el artículo 29, muy bien, muchachos. Todas las normas colombianas deben someterse al artículo 29. Dentro de sus principios rectores se debe respetar ese debido proceso. El debido proceso indica que es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Sentencia C-341 del 2014. Es un derecho fundamental que le permite a toda persona exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad. ¿Listo? Garantías jurisprudenciales. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lee? Es un derecho fundamental que le permite a todas las personas exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales desarrollando ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad. Sigo, profe. ¿Sigo o hasta ahí? Siga, tranquilo. Bueno, garantías jurisprudenciales. Existen unas garantías que hacen parte del debido proceso para proteger a este derecho y asegurar su cumplimiento. Sentencia 34.114. El derecho a la jurisdicción conlleva los derechos al libre y igualitarios acceso a los jueces y autoridades administrativas a obtener decisiones motivadas a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o actitud legal para ejercer. Jurisdicción. Para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. Otro compañerito que me colabore. El derecho a la defensa. Entendido como el empleo de todos los medios logísticos y adecuados. Legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa. Los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. Listo. Digo. Sí, señor, no. Por favor. Derecho a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos o a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al Ejecutivo y al Legislativo. Listo. Derecho a la independencia o imparcialidad del juez o funcionario. Siempre deberán decidir con fundamentos en los hechos, con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. Listo. Vamos a explicar hasta ahí. Espéreme, compañerito. Listo. Lo primero me dice, pues en el artículo 29 está descrito el debido proceso de la Constitución política. Muchas gracias a los compañeros que leyeron. Me indica que deben existir unas garantías jurisprudenciales como el derecho a la jurisdicción, ¿sí? Dice que pues de acuerdo a esa situación, pues obviamente en caso de que usted no esté conforme con el fallo, usted puede elevar los recursos que estén descritos en la norma ante los superiores jerárquicos de la de aquella jurisdicción. El juez natural es el que pues dentro de la norma fue designado para conocer los temas en relación de su investigación. El derecho a la defensa, pues obviamente nosotros casi que se convierte en un pilar, porque nosotros, así como le exigimos, pues le leemos los derechos al capturado, o cuando materializamos un proceso verbal inmediato, le indicamos al ciudadano que tiene su recurso de apelación ante el inspector, ante, sí, la objeción y demás. Pues obviamente el servidor público también tiene un derecho a la defensa y a todas las situaciones que en relación a los principios de la buena fe, y pues también se rigen a que nadie tiene derecho pues a ser endilgado de alguna situación hasta que pues no, el fallo de una jurisprudencia o de un juez no designe lo contrario. El proceso público que pues habla de que debe ser garante, deben respetar sus principios, sus términos, su efectividad en cuanto a ese proceso. Y pues la independencia o imparcialidad del juez habla de que, pues, si bien es cierto, son seres humanos los que están juzgando o están sancionando, se debe regir a lo que esté escrito en la Carta Magna y no simplemente pues a lo que otros puedan llegar a decir, a lo que el público o la gente bajo presión llegue a ejercer sobre ese juez. Entonces pues se tiene derecho a esa independencia e imparcialidad del juez o funcionario. Ese profesionalismo con el que debe ser sancionado el servidor público, pues respetándole y dándole esas garantías de derecho. ¿Listo? En materia administrativa, el debido proceso está direccionado a la legalidad, principio base que debe de tener presente las actuaciones administrativas a la hora de ejercer sus funcionalidades. La Corte Constitucional ha indicado que el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino además que lo haga en la forma como determina el ordenamiento jurídico. ¿Qué cambia? Pues con la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021 se incluyó un cambio importante, y es que el disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por un funcionario diferente que garantice la independencia, imparcialidad, autonomía y competencia. Aquí hago un paréntesis y hago una pequeña explicación. ¿Qué sucedía con la Ley 1015? ¿Alguien me explica cómo era el proceso para llegar a ser sancionado a través de la Ley 1015 de 2006? ¿Quién sabe?
Ojo, porque esta norma generó muchos cambios y pues eh, nos da a nosotros también un cambio en relación ¿a qué? A nuestro estatuto disciplinario. Jefe, Los, de pronto no le sí, señor. respetaban el debido proceso. Con la ley 1015, ¿no respetaban el debido proceso o sí respetaban el debido proceso? Pues sí, pues sí, o sea, sí sé que de pronto el cambio que se ha formalizado, que antes la policía llegaba y, pues sí, se echaban el personal y después, o sea, no respetan el debido proceso, lo echaban después cuando el policía ganaba ya sea el proceso, entonces ya tenía que la policía volverlo a reintegrar nuevamente. Bueno, no respetaba. Sí, señor, lo escucho, lo sigo escuchando, tranquilo. No, ya, de pronto era ese inconveniente pues, que tenía yo. No sé si ustedes se dieron cuenta en sus unidades con la entrada en vigencia de la 2196, y este es el origen de ese cambio. Con la entrada en vigencia de la 2196, no sé si ustedes se dieron cuenta que en aquellos departamentos donde solamente había una oficina de control disciplinario, fue necesario, si en el departamento o si en la jurisdicción había, si en el departamento político, o sea, hablo políticamente, estaba distribuido por dos unidades que era la metropolitana y el departamento, y ambas tenían su oficina de control disciplinario, y en esos momentos cuando estaba en vigencia la ley 734 de 2002 y la ley 1015 de 2006, no sé si se dan cuenta que iniciaba el proceso, el mismo funcionario investigador era el que indicaba, desplegaba todo el proceso, y en la misma oficina de control disciplinario lo sancionaba casi que el mismo que le iniciaba el proceso, ¿sí? Ahora con la entrada en vigencia, no sé si se dieron cuenta que fue necesario que la metropolitana y el departamento se dividieran y uno quedara como juez uno de instrucción y otro de juzgamiento, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, en ese orden de ideas, sí, lo escucho, Alexis. No, qué pena, se me... Listo. En ese orden de ideas, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta ley 2094, como les indicaba al principio, ese fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8, lo que manifestaba que era y manifestaron en el fallo que no era procedente que el mismo ente investigador fuera el mismo que juzgara y sancionara. Y entonces dijeron, señores Estado colombiano, debe existir uno que realice la investigación y otro que juzgue. Entonces está la instancia de instrucción que la coge una de las oficinas de control disciplinario y posteriormente pasa a otra oficina de control disciplinario que es la de juzgamiento. En ese orden de ideas, esas dos se fusionaron en una sola y quedaría para la metropolitana y el departamento un solo ente, pero con funciones distintas, una de instrucción y una de juzgamiento, ¿sí? Ese fue el cambio y ahí fue el bache y fue lo que generó que al señor presidente Petro le revocaran la sanción, la inhabilidad y la destitución que le habían generado cuando era alcalde de Bogotá. ¿Listo? ¿Sabían eso? ¿Conocían esa pequeña historia? Sí, señor. No la conozco, señor. Listo. Seguimos.
Investigación integral. Me habla de que la Constitución Política Colombiana de 1991 contemplaba el principio de investigación integral. En el artículo 250, en el inciso último, la Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y al respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. Concepto. La investigación integral es toda una garantía que permite el cumplimiento y finalización del proceso disciplinario, ¿sí? El cual en Colombia tiene como objetivo buscar, investigar y sancionar todas aquellas conductas que infringen la ley e interrumpen el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de los deberes funcionales de los servidores públicos y aquellos particulares que transitoriamente cumplen funciones públicas. Además, al momento de ejecutarse el proceso de investigación, el juez disciplinario debe contar con todos los elementos de evidencia que le permitan reconstruir una historia verídica para cumplir con el debido proceso consagrado en la Carta Política. Presunción de inocencia. ¿Será que paramos ahí o ustedes me la dicen rapidito? Rápidamente, nadie puede ser juzgado ni declarado. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. ¿Listo? Ahí indica, se debe guardar la honra y el buen nombre de las personas durante las actuaciones judiciales o administrativas, pues hasta que no haya un fallo ejecutoriado o sentenciado condenatoria, se presumirá inocente. Ni el legislador ni los jueces pueden presumir la culpabilidad de nadie. Así, todo proceso penal debe iniciarse con una prueba a cargo del Estado que comience a desvirtuar la presunción de inocencia. Por ello, el legislador no puede implantar en una norma penal de carácter sustantivo una presunción de culpabilidad en sustitución de la presunción de inocencia, so pena de violar el artículo 29 de la Constitución. El cambio, la ley 1952 de 2019 decidió especificar que durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable. Acá es sujeto disciplinable. En el Código Penal, toda duda razonable se resolverá a favor de ¿quién? A favor de quién, muchachos. Del investigado, del imputado, ¿cierto? Del indiciado, listo. Y en la ley 1801, toda duda razonable se resolverá a favor del infractor. Presunto infractor. Se han visto que en los formatos de que traían la resolución 03253 del año 2017 se habla de presunto infractor, no de infractor. ¿No se han fijado? O en la norma del proceso verbal inmediato dice el presunto infractor deberá ser oído en descargos. Sí, señor. Es que esa es la palabra correcta que se usa, que se tiene que usar. El presunto infractor. Para tener en cuenta, la sentencia C495 de 2019 de la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión del artículo 14 de la Ley 1952 de 2019, cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad bajo los siguientes argumentos. Argumentos de la demanda y de los intervinientes. Es adecuado disponer que la duda en cuanto a la responsabilidad del investigado debe resolverse en su favor. Consideraciones de la Corte. Aunque la Corte comparte dicha afirmación, la misma no surge del tenor literal de la norma demandada, la que, por el contrario, no establece la resolución favorable de las dudas en cuanto a la responsabilidad, sino que dicha medida únicamente procede cuando no sea posible desvirtuar la responsabilidad la que se presume. 2.
La norma no introduce una presunción de responsabilidad porque exige que haya certeza frente al hecho, para que alguien pueda ser declarado culpable. Aunque el artículo 147 del mismo Código General Disciplinario dispone que la carga de la prueba le corresponde al Estado, la norma demandada dispone lo contrario, es decir, que el disciplinado le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, que yo, aunque existe una duda, debo también sustentar que esa duda es razonable y debo presentar mis pruebas para desvirtuar toda prueba en mi contra de alguna falta disciplinaria. Acá ya entramos en materia. Vamos a hacer unos pequeños cuadros, unos pequeños ejercicios. Cuadro comparativo del derecho disciplinario. En la 1952 de 2019 se da prioridad desde el primer artículo a la dignidad humana, el primero que hablábamos. Además, dentro de sus principios están basados en preservar los derechos de las personas por encima de la presunta falta de investigar, es decir, respeto a la dignidad humana primero. En la ley 734 de 2002 se hablaba que en su primer artículo se le da prioridad a la potestad de la autoridad disciplinaria por encima de cualquier otro principio, es decir, la dignidad humana pasaba a últimas, es decir, este señor, el hoy día presidente, él supo manejar o buscó el quiebre, el vacío jurídico de una norma y pues prácticamente la generó todo su cambio. La 1952 mantiene la clasificación de las faltas gravísimas, graves y leves, sin embargo elimina los criterios de culpabilidad. Contiene dentro de la clasificación, la 734 contiene dentro de la clasificación de las faltas las siguientes: gravísimas, graves y leves con sus respectivos criterios de culpabilidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere con criterios de culpabilidad? Pues habla de que grave, culposa y dolosa. Sí, grave, dolosa y no sé qué. Cambio, pues aquí habla de que la falta tiene dolo o es grave, pero entonces no se enreda tanto como al principio se enredaban con la graduación de las faltas con la ley 1015. ¿Listo? Mantiene la clasificación, la 1952 mantiene la clasificación y límites de la sanción, pero se ve modificado al desaparecer la amonestación escrita para las faltas leves, es decir, quita la amonestación escrita como sanción. Dentro de la clasificación y límites de la ley 774, las sanciones contienen la amonestación escrita para las faltas leves culposas. Ley 1952, dentro de esta ley contiene las siguientes sanciones: destitución e inhabilidad general, suspensión y multa. Las sanciones en la 734 hablaban de que eran destitución e inhabilidad general, la suspensión, la multa y la amonestación escrita, es decir, solamente quitaron la amonestación escrita. ¿Listo? Seguimos viendo cambios. La ley 734 de 2002 se podía plantear la solicitud de nulidad hasta antes de proferirse el fallo en primera instancia. La ley 1952 reduce el tiempo estableciendo el plazo máximo hasta antes del traslado para alegatos. La ley 734 hablaba de faltas gravísimas, destitución e inhabilidad de 10 a 20 años con dolo y culpa gravísima. Mantiene la sanción, varía el tiempo de inhabilidad, culpa gravísima de 5 a 10 años. Faltas gravísimas cometidas con culpa grave generaban suspensión, inhabilidad de 6 a 12 meses. Aquí disminuye el mínimo de 3, aumenta el máximo a 48 meses para ese mismo efecto. Entonces, aprieta por un lado, suelta por el otro. Faltas graves dolosas, misma sanción que una falta gravísima con culpa grave, sanción de suspensión de 6 a 12 meses. Faltas graves dolosas, sanción de 3 a 24 meses, es decir, aumentó la sanción la ley 19 de servidores públicos en relación a las faltas graves dolosas. Falta grave culposa generaba entre 1 mes y 179 días de suspensión, mantiene el tiempo mínimo pero pasa de 179 días a un tiempo de 18 meses.
Faltas leves dolosas, la multa oscilaba entre 10 a 180 días de salario. Ahora sube el mínimo de la multa a 20 días y reduce el máximo a 90 días de multa como salario. Faltas leves culposas, la sanción es una amonestación escrita en la ley 774. Convierte la amonestación en multa de 5 a 20 días de salario. Se implementa como propio el principio de congruencia propio de la naturaleza del Código Penal. Listo. ¿Será más estricta esta norma? Aunque es más garantista, ¿será más estricta o cómo viene esa norma, muchachos? Tiene como digamos así, como las sanciones más fuertes, más extensas. Sí, señor. Porque mire, yo estuve con la 1015 y salí sancionado por una falta gravísima 6 meses. Sí. Y yo creo que en esta no, pues me había metido más meses, por ahí que unos 18. Unos 18 meses. Pero en la ley 1015, a usted el mismo ente, la misma entidad que lo juzgó, que le aperturó la investigación, fue la misma que lo juzgó. Sí, En la ley señor, sí, 10. un solo sustanciador. Exacto. En la ley 1952 los hubiera obligado a que, ¿sí? Hubiera dos Sí, señor, instancias claro. y usted hubiese podido controvertir si de pronto tenía su abogado alguna citación y hubiese podido de pronto de otra forma manejar la sanción o revocarla. Tiene sus más y sus menos, ¿no, profe? Sí, es garantista, pero es más estricta. Lo que les digo es garantista, pero es más estricta. Listo. Seguimos. Aquí habla, nuevamente seguimos hablando de nuestro compañero presidente. Instrucción y juzgamiento, habla del artículo 12 de la 1952, fue modificado por el artículo 2094 del 2021. No había iniciado esa norma, esa 1952, cuando ya la estaban modificando con la 2094. Señalando que el disciplinado deberá ser investigado y juzgado por un funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente. Debe observar la ritualidad del proceso, darle prevalencia al derecho sustancial sobre lo formal. En el proceso disciplinario se debe garantizar que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fallo de la Corte Interamericana del 8 de julio de 2020 señala en uno de sus apartes que el diseño del proceso implicó que la sala disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de estos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. El tribunal advirtió que la concentración de las facultades investigativas y sancionadoras en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, no es incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad que se trate, cuya composición varíe de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Vuelve y nos cuenta, nos echa la historia, ¿no? Vuelve y nos dice, mire, estaban haciendo mal las cosas. Estaban siendo arbitrarios, ¿sí? No estaban haciendo las cosas bien. Listo. Pasamos a la investigación disciplinaria. Nos dice que tendrá una duración de 6 meses que solo podrá prorrogarse por igual término si se trata de varias faltas o inculpados. Cuando se hayan recaudado las pruebas ordenadas o vencido el término de investigación, se correrá traslado por 10 días para presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación. ¿Sí? Agotado el trámite anterior, cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinado, se citará audiencia y se formulará pliego de cargos. De lo contrario,
se dictará auto de archivo. Es decir, aquí hay otro cambio. Antes se aperturaba la investigación, ¿sí? Pero ahora dice que hay una indagación previa antes de realizar la apertura formal de la investigación, ¿sí? Este es otro cambio de la 1952, se habla de investigación previa, ¿sí? Con la ley 734 todo corría, todo avanzaba, entonces es un buen cambio. Listo. Principales cambios de la ley, sigo explicándoles porque todo esto lo vamos a ver más adelante y lo estamos reforzando. Principales cambios de la ley 1952. Habla de tipos de faltas, las gravísimas se encuentran taxativamente descritas a partir del artículo 52, mientras que el incumplimiento de deberes, abuso de derechos, la extralimitación de funciones o la incursión en prohibiciones puede ser calificada como grave o leve. Artículo 67. Lo anterior se determinará atendiendo a los criterios señalados en el artículo 47. Ellos son la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. ¿Listo? Aquí hago un paréntesis teniendo en cuenta pues que antes las faltas disciplinarias pues tenían que configurarlas el ente investigador. Ahora le da como una guía. Si yo me remito a la ley 1801, existen unos títulos para cada uno de los comportamientos contrarios a la convivencia. Si yo me remito a la ley 599 Código Penal, cada conducta punible tiene un título. Por ejemplo, en relación ¿qué? Al secuestro, ¿cuál será el título del secuestro? ¿Conductas en contra de qué es? Parafraseando, no lo digan tal cual, pero que lo tengan en cuenta, ¿sí? En contra de la, ¿qué? Libertad. De la libertad, listo. Cuando yo me voy a la ley 1801 se habla de unos comportamientos. Cuando yo hablo del artículo 27, que es el que más trabajamos en calle, habla de comportamientos que, ¿qué? Contrario a la convivencia. No, eso sí, todos son comportamientos contrarios a la convivencia, pero ese tiene un título. El artículo 27 tiene un título. ¿Cómo sería? Relaciones entre las personas, algo así. Comportamientos que ponen en riesgo. Sí tiene la idea, muy bien, pero no es al que me refería. El de las relaciones entre las personas es el artículo 33. El artículo 27 habla de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, ¿sí? Ese es el título de los comportamientos contrarios a la convivencia. En el Código General Disciplinario con esta norma empiezan a leer, ¿a qué? A regular los títulos de cada una de las conductas o de las faltas disciplinarias. Por ejemplo, la naturaleza esencial del servicio, que es no llegar, el grado de perturbación del servicio, o sea, cuánto lo afectó, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Entonces ahí empieza a mirar, o sea, esa falta usted la cometió siendo el jefe. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado, es decir, qué afectación generó a la entidad o a la institución su falta, ¿sí? Entonces ahí empieza como a clasificarlas, ¿sí? Como a hacer un subsistema dentro de, a clasificar, a colocarle unos títulos de acuerdo a la característica de la falta. Acá vuelve y las distribuye, vuelve y dice, venga, es que no está claro.
habla de quinto, las modalidades y circunstancias en que se cometió. Seguimos con el anterior. Se cometió la falta que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerlo o si la cometió en estado de ofuscación originado. Aquí ya habla de todas las consecuencias y todo lo que puede ser atenuante o gravante a la hora de graduarle la norma. Los motivos determinantes del comportamiento. Cuando un motivo determinante puede ser agravante porque pues igual usted sabía y ahí comete la falta, o cuando pues fue coaccionado por miedo insuperable o de pronto ejercieron algún tipo de violencia sobre usted para cometer la falta. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos, puede ser un agravante o puede ser un atenuante. ¿Listo? Aquí ya vamos entrando en materia. Hablábamos de las modalidades de la conducta, ¿sí? Quedamos en el artículo. No, pero esperen, muchachos, no nos vamos a adelantar. Vamos a hacer una sección de preguntas antes de avanzar y ya para finalizar y para mañana seguir con la tarea. Cuéntenme, preguntas, dudas, inquietudes, qué aprendieron, qué no aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó. Los escucho, muchachos. Juan Esteban, ¿me iba a preguntar algo? No, profe, yo diría de que como es un tema nuevo, no nos hemos empapado como es debido, pero ya al pasar los días, ya de pronto ya le podemos ya le podemos ya el hilo. Lo No tenemos un poquito importante, como callado. sí, no se preocupen. Lo importante es que los conceptos que adquieran les queden, o sea, lo más claro posible. Entiendo, es un tema nuevo, pero así, o sea, yo he tratado de hacerle esa similitud o equiparar o hacer esas equivalencias con otras normas, porque la norma colombiana es casi que tiene la misma estructura, y como se rige a la Constitución política, pues ustedes pueden interpretarla de la mejor manera. Van a haber actividades lúdicas, pero hay que depurar todo esto porque yo no lo... Señor. ¿Está haciendo popis? Van a haber autoridades lúdicas, pero es importante que ustedes sepan que no podemos iniciar desde el artículo 26 o de los otros artículos sin ustedes conocer la historia y el por qué se genera el cambio en esta norma. Entonces, no se queden solamente con lo que yo les digo, vean videos en YouTube, retroalimenten, vayan mirando y vayan empapándose del tema. Esta norma es muy bonita, es muy chévere y se encuentra mucho material en todas en todo lo que ustedes quieran consultar, pero pues igual puede en determinado momento servirles como una guía. Lo que no esté regulado en el Estatuto Disciplinario Policial, que es el 2196, puede regularse a través de esta norma, teniendo en cuenta que jerárquicamente esta norma es superior a al Estatuto Disciplinario Policial. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Juan Esteban, ¿tiene alguna pregunta? Listo, muchachos. No sé si Lina se encuentre por ahí, tenga avisos parroquiales, ustedes tengan alguna sugerencia, alguna inquietud. Hola, profe. No, señor. Muchísimas gracias por la clase. Muchachos, ¿tienen alguna duda o consulta?
Jesús David. No, profe, más que todo, o sea, vuelvo y le digo, hablo por mí, porque de pronto hay uno que se pueden llegar a sentir, no sé, las clases cuando son un poco más dinámicas, cuando uno escucha de pronto la opinión del compañero, a veces esas opiniones aclaran algunas de nuestras dudas, porque hay cosas que yo desconozco o hay cosas que yo sé que el compañero no sabe y hay cosas así, viceversa. Y cuando la clase se vuelve un poco más de casuística, más de procedimiento, es donde uno más asimila, más donde uno más absorbe, más que de pronto que el docente está bien en la forma, que comienza a leer, entonces se vuelve como la clase como que muy, como la que estaba hoy, tan, no sé, entonces de pronto como esas observaciones, como meterle más lúdica, más casuística. Listo, Alberto, lo tendré en cuenta, pero tenga en cuenta que la historia es importante. Y pues la idea es asimilar, y lo que vuelvo y les digo, lo que les explicaba en toda la clase, la idea es asimilar que esa transición entre entre la normatividad de la ley 1015 y la 734 de 2002 generó el cambio en nuestro estatuto disciplinario, o sea, sí es bueno la casuística, pero entonces estaríamos hablando de casuística de la ley 1015 de 2006 para adaptarlas, y si tienen casos, los sometemos al procedimiento de la 1952. Y así como hablamos con el último compañero, que hablábamos de que si bien es cierto, la 1015 lo sancionó con menos tiempo en comparación a la 1952, hubiese podido él salir sancionado o no hubiese podido salir sancionado si de pronto hubiera sido una investigación más clara, más efectiva por parte de otro ente distinto al que lo investigó. ¿Listo? Entonces son situaciones así y está muy bien la recomendación. Bueno, muchas gracias, Alberto. Edwin Martínez, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, profe, pues yo también estoy con el compañero en una parte, porque, bueno, creo que el grupo se ha caracterizado por contribuir entre compañeros unos a otros, contribuir ideas. Sería bueno que al finalizar de la clase, o sea, haría especie de un examen. Eso también nos ayuda a nosotros prepararnos al día del examen como tal. Y preguntas similares a las del examen o que salgan en el examen. Está bien lo que usted nos dice, que primero tenemos que conocer la historia, está bien, me parece perfecto. Y bueno, excelente ahí, pero como sugerencia, porque ahí yo creo que en las otras clases hemos como absorbido más en esa forma que después de cada clase, usted dice que no va a trabajar con quiz, pero sí sería un examen, una tarea con desarrollo hacia el día siguiente. Es que no les dije que no les iba a hacer, es que no les dije que no les iba a hacer. Les dije, no les voy a hacer quizzes, pero sí tengo actividades preparadas para cada actividad, pero primero tienen que interiorizar y después vamos a finalizar. Por ejemplo, la clase de mañana ya tiene algunas lúdicas y la última clase tiene, pues obviamente, el cuestionario final. Eso, profe, muchas gracias. Eso es lo que quería saber. Eso está bien. O sea, de esa forma está bien, profe, porque o sea, se vuelve la clase tan, como uno monótona. Dice acá, los costeños, sí, tan aburrida. Monótona. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces se vuelve la clase tan aburrida que le da hasta unos sueños. Y si de pronto uno está haciendo, o uno se distrae hablando porque de pronto uno está pendiente de lo que usted está hablando, porque uno dice, pero si el profesor te habla y habla ahí, habla él solo, ni siquiera le da la palabra a uno, o siquiera hace una pregunta. Entonces, en referencia a las otras clases, uno tiene más como que más movimiento. Pero de pronto usted no me escuchó cuántas veces les pregunté de la ley 1801, les pregunté de comportamientos contrarios a la convivencia, les pregunté sobre los criterios de culpabilidad. Profe, para finalizar, profe, de pronto no
no la hayamos entendido bien, lo que el esquema que usted quiere brindarnos a nosotros, con el respeto que se merece. Tampoco estamos diciéndole que de pronto es un mal profesor, no, sino que usted tiene un esquema de que de pronto quiere por lo menos decirnos o darnos a entender de dónde viene la ley antes de entrar al tema como tal, a la profundidad del tema. Ya entendimos esa parte. Pues bueno, muchas gracias y ya esperemos mañana la otra clase y que sea un poco más efectiva para nosotros. Vale, listo, no hay problema. Muchas gracias, profe. No se preocupe. Para eso estamos para mejorar. Y no es que se considere uno un mal profesor ni un buen, no, simplemente estamos para mejorar. Lo que le digo, uno está todos los días aprendiendo y está tratando de mejorar. Si el ser humano no se hubiera detenido hace mucho tiempo a reparar un fémur, no existiría la medicina y no existiría la gente que cura, ¿sí? Entonces, pues hablaba la otra vez un docente que pues hubo una persona que se dedicó a cuidar, a aprender y a mirar cómo se curaba a otra persona y pues de eso se trata, de aprender y de ir mejorando y si no estaríamos quién sabe dónde. Por mi parte, yo ya no sé si tengan más preguntas, muchachos. No, profe, está bien. Igual forma es pues para nosotros la ley nueva, buena explicación. Ya lo que usted dijo desde un principio, va a ser una actividad pedagógica en el grupo y hay que extraerle hasta mañana, pero hasta el momento son temas que no tenemos conocimiento. Igual forma todo eso queda anotado en la agenda para, como usted dice, para volver a repasar, porque no nos podemos quedar con lo que usted dice. Igual forma yo siempre busco por videos o por internet y uno siempre saca pues como lo más resumido, lo que se ve a diario en la policía, ¿cierto? Pero no, esperemos mañana igualmente la actividad pedagógica que usted va a realizar y así se va uno metiendo el tema. Listo, muchachos. Lina. Cuéntamelo todo. Ya, cuando ustedes ordenen. Bueno, muchachos, muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿de acuerdo? Que tengan buena noche. Buenas noches, sí señora, gracias.